Hoy hablemos sobre la pena. A lo largo de la historia, la pena ha sido utilizada como un mecanismo de control social y justicia. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito o rol que tiene la pena? ¿En qué se enfoca? ¿O a qué va dirigido? ¿Será solamente un castigo? ¿Buscará tal vez una prevención? ¿O alcanzará en algún momento la rehabilitación? Bajo estos cuestionantes tenemos que entender qué es pena. Según la definición que nos ofrece el maestro Frank von Liszt en su obra La idea del fin del derecho, argumenta que la pena no solo debe castigar, sino también debe prevenir futuros delitos y reinsertar al delincuente en la sociedad. Por otro lado, para Eugenio Raúl Zaffaroni, en su libro En busca de las penas perdidas, describe que la pena es una coerción que impone una privación de derechos o un dolor asignada por el Estado, pero esta no repara, no restituye y tampoco detiene las lesiones que puedan surgir a futuro, ni neutraliza los peligros inminentes. Es por eso que, en términos simples, la pena es la respuesta del derecho penal frente a una conducta delictiva, mediante una sanción impuesta por el Estado a quien ha cometido un delito con el objeto de mantener el orden social. La pregunta es, ¿y cuál es la finalidad? Esta finalidad siempre ha generado un debate a lo largo del tiempo, dando lugar a distintas teorías que hoy vamos a analizar. Primero, estas teorías de la pena se van a dividir respecto a las teorías absolutas, las teorías relativas y las teorías mixtas o unificadoras. En las teorías absolutas, en principio, estas teorías abordan los hechos del pasado para dirigir la pena a esa acción delictiva que fue ejecutada. Es por ello que en esencia la pena se encuentra y se agota en la retribución, expiación, reparación o compensación del mal causado por el delito, según el maestro Figueredo Díaz. Aquí no importa la utilidad social, su fundamento principal es la justicia retributiva, donde el castigo es una forma de restablecer el equilibrio moral y jurídico que se ha perdido. Vamos a desglosar estas teorías, empezando por la teoría de la expiación. En la teoría de la expiación, ¿qué consideramos? Que la pena es una forma de purificación o un pago moral por el daño causado. Se basa en la idea de que el delincuente debe expiar su culpa mediante el sufrimiento que le genera el castigo, siendo también inspirado por conceptos religiosos y morales. Aquí no se busca prevenir delitos, sino reparar una culpa ante la sociedad o ante Dios. Por ejemplo, históricamente, bajo esta teoría se ponían castigos físicos y torturas como una forma de redimir o expiarse de aquel delito cometido, o bien, dicho en esa época, del pecado del delincuente. Ahora, una crítica respecto a esas teorías absolutas viene del maestro Heiko Lech, que explica que la expiación del sujeto solamente ocurre en su interior, y es por eso que va a depender mucho de la disposición psíquica que él tenga para poder cambiar, porque aquí el Estado no lo puede obligar mediante la pena. Simplemente van a ser de la voluntad del sujeto el querer expiarse. Frente a esto, puede existir autores de delitos que no muestran ninguna señal o ningún signo de arrepentimiento sobre los hechos que han cometido. Por otro lado, en la actualidad no se contempla la idea de que una pena tenga un carácter exculpatorio, refiriéndose a sí mismo a que al aplicar una pena a un delincuente no significa que éste ya hubiera sido redimido por eso, ¿no? Es por eso que al ojo de la sociedad, una persona que es delincuente sigue siendo delincuente después de haber pagado su pena. Continuando esto, vamos a ver las teorías retributivas. En las teorías retributivas, dentro de estas teorías absolutas, vamos a sostener que la pena es un castigo proporcional al delito cometido. El delincuente debe recibir un sufrimiento equivalente al daño causado en un acto de justicia. A diferencia de las teorías de expiación que ya habíamos visto, no se busca la redención moral del delincuente, sino la retribución justa
por un crimen, basándose en principios tanto racionales y filosóficos, y no solamente en creencias religiosas como lo que es en las teorías de la expiación. Para desarrollar más a fondo estas teorías de retribución, vamos a contemplar a dos filósofos alemanes, uno bajo el pensamiento de Kant. Kant, en su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres, plantea que la pena debe imponerse no como un medio para otro fin, sino simplemente porque el delito ha sido cometido. Se basa en la idea de una justicia retributiva, donde la pena es un deber del Estado para restaurar el orden moral. Un ejemplo de esto: si un sujeto mata a otro, la única respuesta que sería justa es la ejecución del sujeto, quien ha matado, ¿no? Sin considerar ningún otro factor, tanto ya sea sin considerar que pueda rehabilitarse o que se pueda disuadir de cometer ese delito antes de hacerlo. Para Hegel, abordamos su obra en la Filosofía del Derecho de 1821, sostiene que la pena es la negación de la negación del derecho, es decir, el delito es la negación del orden jurídico y la pena es la respuesta que restablece la justicia. Un ejemplo: si un ladrón viola la ley al apropiarse de un bien ajeno, la pena debe restituir ese equilibrio, reafirmar la validez de la norma jurídica para generar confianza en la sociedad. Después de haber superado las teorías absolutas, también tenemos las teorías relativas. Estas sostienen que su justificación no está en el delito mismo, como en las teorías absolutas, sino en sus efectos sobre la sociedad y el delincuente. Esto nos dice que la pena debe cumplir un fin útil, ya sea de prevenir futuros delitos o reinsertar al delincuente dentro de la sociedad. Estas teorías se dividen en tanto una prevención general que se enfoca sobre la sociedad y una prevención especial que se enfoca en el delincuente. De la prevención general vamos a encontrar que aquí la pena tiene una finalidad de influir sobre la sociedad para evitar que ellos cometan delitos futuros. Se basa en la idea de que el castigo genera un efecto tanto disuasorio o inhibidor en la población. Por eso se va a dividir en dos posturas: una prevención general positiva y una prevención general negativa. En la prevención positiva vamos a ver que la pena refuerza la confianza de la sociedad en el orden jurídico y en la autoridad del Estado. No se trata solamente de influir miedo, sino de reafirmar los valores del derecho y la convivencia social. Por ejemplo, cuando un delincuente es condenado públicamente por corrupción, no solo se lo castiga a él, sino que en paralelo la sociedad reafirma su rechazo a ese tipo de conductas. Aunque hay una falencia, esas teorías dan lugar a penas excesivas, con el fin de dar un mensaje ejemplarizador, sin considerar los derechos del delincuente. En cambio, una prevención general negativa se va a basar en la intimidación, en que la pena deba generar miedo en la sociedad para evitar que las personas cometan delitos. Se basa en la intimidación. La pena debe generar miedo en la sociedad para evitar que las personas cometan delitos. Tener la amenaza de un castigo funciona como un mecanismo inhibidor de conductas delictivas. Por ejemplo, las penas severas por homicidio buscan desmotivar a las personas de cometer crímenes bajo la amenaza de una cárcel o una pena de muerte. Ahora, también vemos y analizamos la prevención especial. La prevención especial, a diferencia de la general, se enfoca sobre el delincuente, no sobre la sociedad. Su objetivo es evitar que vuelva a delinquir o a reincidir. También la prevención especial se llega a dividir en dos partes, una positiva y otra negativa. En la positiva abordamos la rehabilitación y la reinserción social, donde la pena debe servir para rehabilitar al delincuente y reintegrarlo a la sociedad como un ciudadano útil. Buscamos transformar al infractor a través de la educación, la terapia o programas de reinserción laboral. Lo malo de esto es que no siempre funciona. Algunos delincuentes vuelven a reincidir y en ciertos casos es cuestionado si de verdad
es posible reformar a aquellos criminales que ya parecen totalmente perdidos. Aquí también es importante resaltar el artículo 25 del Código Penal boliviano, el cual establece que la sanción penal tiene fines tanto de enmienda y de readaptación social. Asimismo, se menciona en el artículo 74 y 118 de la Constitución que el Estado es responsable de la reinserción social de los privados de libertad. También tenemos, por otro lado, la prevención especial negativa, que aborda la neutralización absoluta. Dentro de esta prevención, la pena impide que el delincuente vuelva a cometer delitos, ya sea manteniéndolo encarcelado o eliminándolo, haciendo referencia a que si un criminal es considerado altamente peligroso, es mejor eliminarlo que readaptarlo. Ya no tienen esperanza en que vuelva a reintegrarse dentro de la sociedad. Aún así, esto va contra todos los derechos humanos. Cuando se usa una pena o una cadena perpetua sin la posibilidad de una reinserción social adecuada. Y finalmente vamos a ver las teorías mixtas o unificadoras. Estas teorías surgen como una respuesta a las limitaciones de las teorías absolutas y de las teorías relativas, combinando así ambos enfoques. La pena cumple una función retributiva, pero también tiene un propósito social. Busca un equilibrio entre lo que es la justicia y la utilidad, para que se eviten los excesos del castigo, como lo hemos visto en las teorías absolutas. O así también corregir los problemas de las penas instrumentales que disuaden o reinsertan dentro de las teorías relativas. Para expandir más estas teorías unificadoras o mixtas, vamos a estudiar a Franz von Liszt con su teoría función social de la pena. Él argumenta que la pena debe retribuir el daño causado, que es la justicia, y prevenir delitos futuros, que es la utilidad que busca, equilibrando así ambos aspectos, donde el Estado debe usar el derecho penal para reinsertar a los delincuentes reformables y neutralizar a los peligrosos. Un ejemplo de ello es que recibe 20 años de prisión porque se lo merece, porque merece el castigo. Pero durante la pena se le va ofreciendo una rehabilitación para evitar que vuelva a reincidir. En cambio, para Claude Roxin, con su teoría prevención general, positiva y reinserción, vamos a ver que moderniza estas teorías mixtas, proponiendo que la pena debe cumplir 3 funciones. Una, que es la de reafirmar la confianza de la sociedad en el derecho. 2, impedir la reincidencia del delincuente. Y 3, aplicar el castigo proporcional al delito. Un ejemplo de ello es un autor de estafa. Es castigado, no solamente por el daño causado, sino también para que la sociedad mantenga la confianza en el sistema jurídico y evita que otros imiten esa conducta. Y finalmente, vemos la postura de Eugenio Raúl Zaffaroni en la teoría de la pena como una violencia necesaria. Zaffaroni sostiene que la pena es una forma de violencia del Estado, que no solo debe usarse cuando sea estrictamente necesario, haciendo que la pena deba aplicarse con moderación, evitando excesos punitivos, y asimismo menciona que es necesario buscar alguna alternativa al encarcelamiento, pues la cárcel genera más criminalidad y que la justicia penal solo debería centrarse en los delitos realmente graves, evitando una criminalización selectiva de los sectores más vulnerables. En conclusión, la pena ha evolucionado desde un simple castigo hacia un instrumento con múltiples propósitos, desde la visión retributiva de Kant hasta las modernas teorías de la prevención de Roxin. El derecho penal ha buscado encontrar un equilibrio entre justicia de prevención y rehabilitación. Es por eso que el gran desafío actual es garantizar que la pena cumpla su función sin caer en excesos punitivos ni en medidas ineficaces.